Ustedes han visto a las arañas, conocen a las arañas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, las arañas, los ácaros, la importancia de estos artrópodos en medicina. Vamos a iniciar viendo las características morfológicas en este grupo de arácnidos. Estos son invertebrados que se caracterizan por presentar un cuerpo segmentado, como vemos acá, su exoesqueleto es duro, externamente son duros porque tienen un exoesqueleto que es quitinoso. La simetría es bilateral, tienen una simetría bilateral y sus apéndices, ¿no? Como llamamos las patitas, son no solamente esa, toda la parte anterior, todos los apéndices son articulados. La reproducción es sexual y su desarrollo va a ser por metamorfosis. Y en el interior de estos artrópodos existe el hemocele, donde hay un contenido que va a ser muy parecido al de la sangre, ¿no? El sistema nervioso es tipo ganglionar, tienen ganglios que emiten ramificaciones hacia la parte posteriores y por lo tanto tienen un sistema nervioso. El aparato digestivo, la parte anterior es quitinosa, en la boca tiene palpos, pedipalpos, etc. Luego ya continúa hacia la parte interna el tubo digestivo. Entonces observamos estos apéndices articulados, inclusive en las antenas, en las patas, en el cuerpo es segmentado con segmentos, vemos acá el cuerpo segmentado, y bueno, y protegidos por una estructura quitinosa. Vamos a ver que estos artrópodos se dividen en tres grupos, los insecta, arácnida y crustácea. Las que estamos viendo hoy entonces son las arañas, escorpiones y ácaros y garrapatas. Vamos a iniciar entonces con los arácnidos, exclusivamente los arácnidos, los Chelicerata, ¿no? Llamados así porque su cuerpo y sus patas son articuladas, por ello se llama Chelicerata. Tienen la cabeza y el cefalotórax, llamado así porque está unido el tórax con la cabeza, es cefalotórax o prosoma también le llaman. Es la fusión entonces tanto en las arañas como en los escorpiones. Mientras que en las garrapatas y los ácaros, el cefalotórax se presenta más el abdomen, es una sola. Entonces se llama opistosoma. Es un opistosoma porque todo está unido. El cefalotórax más el abdomen se unen de tal manera que se les llama opistosoma. Las garrapatas y los ácaros tienen esta característica. Van a tener 6 pares de apéndice. Acá vemos un par de quelíceros. Los quelíceros son los que están inmediatamente muy cercanas a la parte anterior de la boca. No de la boca, las estructuras. Esos serían los quelíceros. Con pinzas que les sirven para la nutrición, que se conectan también con las glándulas de veneno. Un par de pedipalpos y 4 pares de patas. Ahí están los pedipalpos y los 4 pares de patas. Eso en el caso de los adultos, pero en los casos de las partes de las ninfas, perdón, en las ninfas, por ejemplo, a veces son hexápodas, o sea, solamente tienen 3 pares. Ya en los adultos van a tener 4 pares. Se reproducen por huevos, son ovíparos, y la mayoría son terrestres. Carecen de antenas, en este caso, carecen de antenas y de mandíbulas en estos grupos de las arañas, arácnidos, garrapatas y ácaros. Tienen 4 pares de ojos, 4 pares de ojos. Y van a ser depredadores, se van a alimentar de insectos, mayormente.
En los arácnidos, los quelíceros y pedipalpos les van a servir entonces, aquí están los quelíceros y los pedipalpos les sirven para la alimentación. También son sensoriales y también les sirve para defenderse, porque en los quelíceros va a estar el veneno, además de para reproducción o locomoción también. El abdomen, el abdomen les sirve para la digestión, respiración y también la circulación. Tienen en el cuerpo, o el cuerpo está cubierto de pelos, pelos que van a tener también en las patas. Estos les sirven para detectar los sonidos, las vibraciones, inclusive la corriente de aire, todo para eso les sirve. Sí, 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 te escucho, Catherine. Hola, doctora, le comento. Ay, ya, hay chicos de que aún no entran a la clase. No sé si le podrá aceptar como le enseñé. Ah, nuevamente, ya, tengo que volver a hacerlo. Ajá, Ya, por ya, favor. ya está bien. Gracias, doctora. Ya está bien, ya está bien. Ah, sí, ya, gracias. Ya está. A ver, sí, ya. Ya. Ya lo hice, Catherine. A ver, ¿ya pueden entrar? ¿Pueden ingresar? Sí, doctora, ya Ya, está. ya, gracias. Ya. Bien. Ya. Estábamos hablando sobre los arácnidos, las características de las arañas, especialmente las arañas, en este caso, que el cuerpo lo tienen cubierto de pelos, pero esos pelos son importantes para ellos, son sensoriales y además que les sirve pues los quelíceros y pedipalpos les sirven pues para la reproducción, locomoción y también defensa, porque en los quelíceros está el veneno. En cuanto al abdomen, pues en ella van a encontrarse pues la parte del tubo digestivo, la respiración, porque hay espiráculos, estructuras que le van a permitir y inclusive la circulación tiene que ver en la parte del abdomen. Todas las estructuras accesorias, como mencionamos, que les sirven para percibir sonidos, corrientes de aire, etcétera, van a estar en los pelos, generalmente que están en las patas, ¿no? Estas arañas respiran también por pulmones, libro, que le llaman así, a través de la piel. Y también hay pequeñas tráqueas en el exoesqueleto. En el abdomen, como se observa acá, está la hemolinfa o la sangre. Entonces, aquí hay algunas estructuras en las que podemos ver el tubo digestivo,
el tubo digestivo, con glándulas digestivas, etcétera, desde el ingreso de acá, el buche, también hay glándulas digestivas en la parte anterior, y acá tenemos, a ver, voy a correr un poco esto, aquí están los pulmones libro, ¿no? Después el complejo genital, bueno, en este caso, pues masculino, existe dimorfismo sexual, entonces hay el receptáculo seminal en este caso. A ver. En este caso, este receptáculo seminal corresponde a la hembra. Esta es una hembra. El receptáculo seminal es donde se guarda el contenido seminal después de la fecundación. Pues está el ovario, oviducto, etc. Bueno, en la parte anterior, las estructuras importantes para los quelíceros. Después tenemos otras estructuras más. Ahí está la glándula de veneno que tiene relación con los quelíceros, etc. Y el ojo simple, habíamos dicho que tiene 4, o sea, 2 pares de ojos. Especies bien importantes son las conocidas en casa, inclusive, los Loxosceles laeta. Loxosceles laeta es la araña que aparece a veces en el interior de los domicilios, mientras que el Latrodectus mactans lo vamos a encontrar en el campo, debajo de las piedras, por las plantaciones ¿no? A veces de algunos alimentos. Y luego Phoneutria nigriventer también está en las frutas. En las frutas, de ahí que vamos a ver cómo es la infección. Loxosceles laeta. Loxosceles laeta tiene 3 pares de ojos. Como podemos ver acá, a microscopía electrónica de barrido, se puede ver la parte externa, la cantidad de pelos que tiene en el cuerpo, especialmente en las patas. Ya en una vista, en una toma directa, igualmente se puede ver que están llenos de pelos, inclusive hasta en toda la parte de la región del cefalotórax. Se ven sus 3 pares de ojos y es gruesa la parte de los quelíceros. Estas se distribuyen desde América Central, América del Sur, desde California, inclusive en California y norte de Canadá. O sea, casi en América es bien importante esta Loxosceles laeta. El veneno, pues está compuesto por eh, digamos, una gran cantidad de enzimas que son bien importantes y esa es la que le va a dar, pues, eh, va a producir el terrible problema en salud cuando una persona sea eh, inyectada con este veneno, ¿no? La esfingomielinasa D es uno de sus componentes importantes, que es dermonecrótico, va a producir necrosis del tejido y también es hemolítico, Además de que la enzima, la hialuronidasa, es una enzima que actúa en el tejido, destruyendo el tejido. Otras enzimas como proteasas, colaginasas, esterasas, fosfolipasas, etcétera, van a ayudar a difundir el veneno y tienen un rol en la quimiotaxis también, como necrosis y también agregación plaquetaria. Entonces, ese es el gran, terrible, o sea, problema que pueda ocurrir en una persona que sea, eh, digamos, accidentalmente inoculada con este veneno, porque esto es lo que sucede, ¿no? Uno no sabe en el momento que siente una picadura, cuando le pique, una picadura y no sabe que pudo haber sido por una araña. Se van a identificar 3 tipos de síndromes. El envenenamiento por Latrodectus, que es el olactrodectismo, y el envenenamiento por loxoceles, el loxocelismo. Y por Phoneutria es Phoneutrismo o tenismo. En los oceles tenemos 2 tipos de necrosis, digamos, 2 tipos de patología, en este caso, el oxocelismo cutáneo, que va a ser dermonecrosis dolorosa, solamente a nivel cutáneo,
Sin embargo, también está el cutáneo víscero-hemolítico, y este es el peligroso, el que lleva a la muerte a las personas. Esto tiene que ver con la cantidad de veneno y si, pues, vamos a ver el caso de una persona que falleció en 48 horas. Entonces, el oxocelismo, el veneno, tiene acción necrótica y proteolítica. Disuelve tejidos del cuerpo causando la muerte celular. Este veneno se ha descrito que es 15 veces más tóxico que el veneno de una cobra e inclusive 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico. Estos cuando ingresan, cuando es visceral, ahí es el gran problema porque rápidamente va hacia la vesícula biliar, el hígado, o sea, componentes a los riñones y pues llevando a la muerte a las personas. El oxocelismo entonces es una manifestación cutánea, el diagnóstico que se debe hacer antes de las 6 a 8 horas, porque cuando una persona le pica una araña, o en este caso a veces no se sabe qué le ha picado, debe preferible, si se sospecha que podría ser una araña, inmediatamente de ir al médico, porque pasada de estos tiempos y a veces es más difícil, porque comienza con edemas, ¿no? Edemas, como vemos acá, un edema que va progresando. Y esto tiene que diferenciarse, por ejemplo, cuando es una celulitis estafilocócica. Este es el del lado B. Hay que diferenciar por la picadura, por este veneno, ¿no? De Laxoceles. Este halo va progresando y se va haciendo azul grisáceo y se va extendiendo alrededor del sitio de la mordedura, se va extendiendo rápidamente. Esta se va haciendo una mácula sanguinolenta o gris oscura que se rodea de una placa libeloide, como vemos acá en la letra A. Y luego va a ser reemplazado por una coloración, pues una decoloración violácea, característica de la piel, porque así se hace cada vez más oscura, más, como vemos acá, más negruzca. Ya acá hay necrosis, esto es ya es una escara necrótica ya, se está haciendo ya negro, continúa con una necrosis. El caso de es importante, como les decía, el tiempo es bien importante. El caso de esta señora que estaba jugando en el jardín con su nieto, de repente se cae la pelota en el interior de las plantas, las plantaciones de un rosal, y la señora ingresa la mano para sacar la pelota y siempre siente un hincón. Entonces pensó que se había hincado con las espinas del rosal. A las pocas horas comienza a ponerse rosado, comienza a inflamarse, y después de unas horas las llevan al hospital. Las llevan al hospital y en el hospital pues le dan antibióticos. No, diagnostican inmediatamente que se trate del veneno de una araña. Luego, al día siguiente, nuevamente regresa al hospital y sigue el tratamiento, no le dan otra cosa, entonces cambia y se va a otro lugar, me parece a una clínica. En la clínica le detecta que se trata pero ya en ella ya había avanzado, como podemos ver aquí, ya ha avanzado tanto rápidamente que comienza a necrosarse. Miren cómo está la mano y solo había pasado, pues ya, bueno, ya más de 24 horas, ya está, miren, pero ella a la mañana siguiente que regresa, como no le han detectado el problema, en el otro establecimiento, pues en otra clínica le detectan que es por araña, le colocan el antídoto, pero ya no funciona, porque ya la señora tenía problemas renales. Esto ha sido necrótico, perdón, una un veneno ya a nivel visceral, o sea, el ingreso ha sido a nivel de vísceras, ya no le funcionaban los riñones, ya ni los intestinos, porque la señora comenzó con vómitos también. Luego ya tuvo problemas cardíacos
y, y la vía respiratoria y la persona muere a las 48 horas. Qué importante es detectar que la persona ha sido inoculada, o sea, ha sido picada y ha ingresado el veneno de una araña. Estas arañas que ingresan, están en el interior de las casas, estas se meten, se pueden reproducir pues en el interior de las casas. Hay que tener bastante cuidado. Esto es entonces el loxocelismo cutáneo visceral, que es bien peligroso. El latrodectismo, por Latrodectus mactans, es también esta araña que se encuentra puede estar en los jardines, debajo de las piedras, en las plantas, ¿no? Detrás de las plantas. Le llaman la viuda negra, araña del trigo. También le llaman capulina. Mide pues de entre 1,5 a 3 centímetros. Y se alimenta de los insectos. Normalmente se alimentan de insectos. Ellos cuando sienten que se les molesta, ahí es cuando actúan y van a inocular el veneno. De lo contrario, no lo van a hacer. Este entonces es rural, generalmente está en el campo, por las alfalfa, el trigo, cultivo por las plantaciones. Y la persona, este es también el caso de un joven hace muchos años, que por la uni estaba estudiando en el jardín y probablemente ha estado debajo de una piedra. El joven había sido inoculado con el veneno de esta araña, que al final tuvo un final fatal. Entonces hay que tener bastante cuidado porque inmediatamente no detectan de que se trata de la picadura de una araña. En su ciclo biológico, pues el adulto, la hembra es la que va a fecundar los huevos y va a producir una oteca, es un saco ovígero lleno de huevos, esa es la que deja en la tela de araña, ahí está el saco ovígero, la oteca. En el interior, pues hay 180 huevos que van a dar lugar a 180 pequeñas arañitas. Después de 3 semanas aproximadamente, ya las arañitas son transparentes, ya están listas para salir. Sin embargo, van a desarrollar 8 meses más y en la primavera salen ya al estado de ninfa. Entonces, luego estas salen de la cubierta, estas ninfas, y desarrollan adultos. Más o menos el promedio es entre 10 a 12 meses el ciclo que dura de estas arañas y el cuidado que hay que tener, ¿no? Entonces, estas arañas, caracterizada por tener en el abdomen un reloj de arena, de color rojo y casi son oscuras, negras. Entonces, esa es la característica de Latrodectus mactans. El latrodectismo, pues, una vez que ha picado, esta va a evolucionar, hay una evolución progresiva, va inflamando y puede haber una parestesia local, o sea, se pone, pues el dedo no lo puede mover, hay una parestesia. El envenenamiento es grave porque el veneno tiene una neurotoxina que ataca al sistema nervioso. Este es un síndrome, pues, neurotóxico local y que puede hacerse sistémico también y potencialmente puede ser letal. Va a alterar la permeabilidad de los iones, alteración presináptica del sodio, calcio, potasio. Esto, pues, por la acción directa del veneno, que va a atacar al sistema muscular, entonces neuromuscular, al sistema nervioso muscular. Va a actuar sobre el sistema nervioso autónomo, principalmente del presináptico, como mencionamos, pero también va a aumentar la liberación de neurotransmisores adrenérgicos y colinérgicos, ¿no? Entonces, va a afectar al sistema nervioso muscular. Este veneno, aquí hay un cuadro comparativo entre los Loxoceles reclusa y Loxoceles mactans. En otros países, pues la especie es el reclusa, que también le llaman violinista,
y Latrodectus mactans, viuda negra o capulina. Los síntomas iniciales, o sea, ¿qué características después de la mordida de estas arañas? La toxicidad por Latrodectus y acá la toxicidad pues por los oceles. Los síntomas iniciales de la mordida, pues hay dolor moderado a severo, hay una inflamación circulante en el caso de Latrodectus mactans, mientras que hay ausencia o dolor mínimo e inflamación localizada que posteriormente se va extendiendo en el caso de los oceles. La descarga masiva de presináptica de todos los neurotransmisores autónomos es en el caso de Latrodectus, mientras que en los oceles hay una citotoxicidad local que progresa con úlceras y dermonecrosis. La toxina principal es el alfa-latotoxina, mientras que la esfingomielinasa D es una de las principales en los oceles. En cuanto a la toxicidad sistémica, pues ocasionalmente es atípica y raramente fuera de lo habitual. Pero en el caso de los oceles está presente, pero es raro en el 10% de los casos el oxocelismo cutáneo visceral. O sea, es poco. O sea, de esto parece que tiene que ver la cantidad de veneno que se inocula. El periodo de presentación desde la mordida hasta la presencia de la toxicidad, pues va a ser bien rápida en Latrodectus, 30 minutos hasta 2 horas, mientras que va a ser en los oceles variable, que puede durar de 3 a 7 días. Los signos más comunes de toxicidad sistémica, pues el dolor es intenso, inicialmente el dolor es intenso, en el sitio de la mordedura, espasmos musculares, rigidez, se hace rígida el lugar donde ha sido la mordedura, que va progresando hasta la región abdominal y la cara, similar a un abdomen agudo. En el caso de los oceles hay artralgias, fiebre, escalofrío, exantema, maculopapular, ocasionalmente puede haber náuseas, vómitos. Esos son los signos más comunes de toxicidad sistémica. Los signos potencialmente asociados ya de toxicidad sistémica, pues ya comienza en Latrodectus con artralgias, broncorrea, diaforesis regional, fiebre, hipertensión arterial, vómitos, náuseas, inquietud, salivación, etc. Hay una crisis en el caso de los oceles convulsivas, fiebres en los niños, hemoglobinuria, mioglobinuria, insuficiencia renal aguda. Aquí es grave en el caso de los oceles, ya que el otro va a atacar a nivel nervioso. Resultados de la evolución natural de las mordidas, pues la resolución de todas las manifestaciones en un promedio de 2 a 3 días, la muerte raramente ocurre con Latrodectus mactans. Entonces, lo importante es que rápidamente tendría que ser tratada. Las úlceras necrotizantes en el oxocelismo cutáneo se curan en un promedio de 8 semanas, en el 10 al 15% de los casos. Mientras que dice, un estudio que no ha sido registrado, hay fallecimientos de 111 pacientes por loxoceles reclusa, confirmada por un trabajo de acá el año 2001, hasta esa época. Último, no se mencionan casos, no hay publicaciones, que sería interesante, las publicaciones de cuando se encuentra en este caso, pues tendrían que ser los médicos los que tendrían que publicar los casos que llegan a los hospitales. En el caso entonces del latrodectismo, las pruebas de laboratorio es importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Además, hay que hacerle las pruebas hematológicas para ver los leucocitos, linfopenia, eosinopenia, etc. En cuanto a la bioquímica, la hiperglucemia, hiperfosfatemia y el sedimento urinario, la presencia de albuminuria, hematuria, leucocituria. Entonces, ¿cómo es en el caso de esto? Pues se va a observar que normalmente en la orina no pasa la albúmina, pero cuando hay problemas a nivel renales, ella no filtra bien y hay pasaje de albúmina en la orina. Entonces, esto es peligroso. Todo esto va confirmando. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el tétanos, con la apendicitis aguda,
con úlcera perforada, ilio, cólico biliar o renal, también la invaginación intestinal. Entonces, es importante este diagnóstico diferencial, que descartar que no es esto, sino se trata de la mordedura de la araña. El tratamiento específico, pues, es una administración de antiveneno contra el Atrodectus, pero tiene que ser, pues, lo más pronto posible. El tratamiento sintomático está basado, que no es específico, basado, pues, en una asepsia del área de la picadura. También tienen que hacerle una profilaxis antitetánica y la administración de analgésicos, ¿no? Inclusive. Entonces, cuando es importante, pero tiene que ser antes de las 8 horas. Foneutrismo en el Perú. Phoneutria nigriventer, que también fue descrita, es la araña del banano o brasileña. El veneno es de característica neurotóxica también. Estas arañas son grandes que pueden llegar hasta 4 centímetros de longitud, pero con todas las patas extendidas ya llega a 18 centímetros, ¿sí? Con todas las patas. Es común, en realidad esta puede encontrarse entre el cajón de frutas, en el cajón de frutas. Causa síntomas leves como un dolor local cuando se siente la mordedura y puede haber agitación, taquicardia, no es lo más común, pero puede llegar a un edema pulmonar, inclusive a un choque anafiláctico. Estas arañas son solitarias, pero son bien ágiles, no tejen telas, no vamos a encontrar telas de araña. En los cultivos, en viviendas, se va a refugiar en los zapatos, o sea, va a estar en los cultivos, va a ingresar a las viviendas, y esto si sale de un cajón de fruta, se va a esconder en los zapatos. El veneno es una enzima, tiene enzimas potentes y toxinas como histamina, serotonina, poliaminas, péptidos neurotóxicos y miotóxicos que van a bloquear, pues, la transmisión neuromuscular. De esta manera inhiben diferentes canales de sodio, potasio, calcio, etcétera, en las terminaciones nerviosas, motoras, sensitivas y autónomas. Inclusive puede presentarse un edema pulmonar. El trabajo del doctor Maguiña está publicada en la revista del 2008. Ese fue el primer reporte de foneutrismo. Yo supongo que deben haberse presentado posteriormente muchos más casos. Entonces, por lo menos en estos trabajos se menciona cómo fueron los casos de las personas que se presentaron, ¿no? Una mujer de 30 años del Cusco, ¿no? Procedente de Lima, comerciante de frutas, encontró en la caja de plátanos que traía de Tingo María. La araña es de un color café. Los que sí ven, si vieron a la araña, tienen que describirlo e inmediatamente ir al hospital. Presentó inmediatamente después del ingreso de este veneno palpitaciones, diaforesis, aumento del volumen de porcianosis del dedo afectado, ¿no? Por el dedo afectado, y ha acudido, pues, al médico. En el segundo caso, una mujer también de 55 años. Esta señora era de Ancash, igualmente comerciante de frutas. También después de la picadura tuvo un intenso, o sea, la picada fue una picada en el dedo, también el dedo de la mano derecha, y vio a la araña. Lo importante es que vieron a la araña y pueden describir e inmediatamente, pues, ir al médico. Luego, su veneno va a contener una diversidad de potentes enzimas y toxinas, como histamina, serotonina, poliaminas, péptidos, muy parecido al que hemos estado mencionando en el Atrodectus. Es neurotóxico y miotóxico, que bloquean también la transmisión neuromuscular. La clasificación de este veneno por Phoneutria, igualmente, pues, inicialmente lo que se siente es dolor y comienza con un edema, la inflamación, hay una inflamación, pero esta va a ir avanzando porque va a hacerse sistémico, hay agitación, taquicardia. Además, también va a ser de acuerdo a la cantidad de veneno que ingrese, ¿no? Puede haber además vómito,
etcétera, ¿no? A nivel, dice sudoración, una hipertensión que puede subir también, y eso ya sería moderado, pero ya grave sería, además de eso, ya venga una taquicardia, o hipotensión, una disnea, confusión, ya la persona, además de un edema pulmonar, o etcétera, ¿no? Ya estos son casos raros, pero pueden ser, puede hacerse grave. El tratamiento, pues, es necesario en lo más rápido posible. Entonces, todo esto es importante que se conozca porque muchas veces pueden llegar casos así y tienen que ser tratados rápidamente. El médico tiene que ser, el diagnóstico clínico es bien importante lo más rápido posible. Los escorpiones que encontramos debajo de las piedras, cuando vamos a veces cercanamente a los ríos, a los lugares al campo, estos están escondidos entre las piedras. Algunos llegan a veces hasta los domicilios, ¿no? Aquellos que están muy cercanamente a estos lugares. Llámalos también alacranes, escorpiones o alacranes. Estos artrópodos tienen también 4 pares de patas, un par de pequeños y también dentados quelíceros que va a tener en la parte cefálica en forma de una pinza, que estos van a detectar y sujetan las presas. El último abdomen, perdón, el último segmento en el abdomen es el telson, que termina en una punta como una aguja. Esta va a contener el veneno. Cuando tiene problemas, lo que hace es plantar esta aguja en la mano o qué sé yo de la persona y inocular el veneno. En el Perú se han encontrado 29 especies y 4 subespecies. Entonces, bien, bien interesante. Entonces, uno de ellos, el Adruroides lumnatus, bastante conocido por si nos acercamos y a veces se levantan las piedras, estas pueden salir. Las intoxicaciones agudas en otros países se ha observado. Aquí no hay una descripción buena e interesante con respecto a si se han presentado los casos, ¿no? Se menciona que esta picadura de esta especie es bien dolorosa. La reacción local maculopapulosa y eritomatosa que se va haciendo en la zona del inóculo, pues es pruriginosa y tiene una característica también de necrosis puntual en la zona donde se ha inoculado. Comienza una necrosis, hay muerte celular. Y se puede presentar un síndrome llamado muscarínico, que tiene que estar relacionada con los canales de sodio, ¿no? A consecuencia de esto, se presenta este síndrome con lagrimeo, incontinencia urinaria, diarrea, tenesmo, broncoespasmo, broncorrea silibante, etc. Disminución de la presión arterial, bradicardia, náuseas, vómitos, cólicos, hay una sudoración, miosis y comienza la persona a ver borroso. Todo esto es a consecuencia del veneno que puede inocular pues el adruroides. Y puede complicarse con un cuadro de convulsiones, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca y llevar a la muerte. Entonces, si se sabe que en ese momento se debe a la picadura del escorpión, se tiene que ir inmediatamente al hospital. Los signos y síntomas en intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa tiene que ver a consecuencia de ¿cómo se llama? De este síndrome. Hasta aquí entonces las 3 arañas más importantes que se encuentran en nuestro medio. La escabiosis es por estas son los ácaros, ¿no? Que llamado el arador de la sarna, es el Sarcoptes scabiei de la variedad Hominis, que va a afectar al hombre que va a ingresar. Presenta cefalotórax, vemos cefalotórax y luego abdomen. Su cuerpo, pues, no tiene segmentos, no se ve con segmentos, pero es casi ovalado y se ven sus 4 pares de patas en el adulto
Y en la ninfa es una ninfa hexápoda con 3 pares de patas. La hembra puede llegar a medir hasta 450 micras, son pequeñísimos. El macho, pues más pequeño que la hembra, con 250 micras. E inclusive podemos saber que es macho porque el cuarto par de las patas tiene ventosas. Esa es una característica para diferenciar al macho de la hembra. Los hospederos pueden ser los animales mamíferos. En los animales va a producir la sarna y también va y puede ingresar al hombre, y eso se han visto los casos. Y a cualquier persona que pueda, es donde quiera que esté, estos ácaros puede ingresar a través de la piel. Las lesiones más frecuentes, pues, son en la parte del pecho, en la parte del dorso, digamos, por la región eh, posterior, ¿no? Puede ser en las manos, etcétera. Puede ser en cualquier lugar, pero a veces hay lugares de preferencia, como vemos acá, en la planta de los pies, debajo de las axilas, acá en este bebé, en la parte del pecho, etcétera. No, sin embargo, dice, predomina en las muñecas, en las caras laterales de los dedos, de las manos, de los codos, la nalga. La forma de transmisión es por el contacto de la piel con piel por medio de ropas de vestir y ropa de cama. Eso es el problema, que estos van a, si se meten al, pueden estar, por ejemplo, en los lugares donde los animales lo tienen, si los animales lo tienen, y el contacto con los animales es uno de los principales problemas. Y luego que éstas se diseminen, ingresen a los domicilios y puedan meterse a los lugares, pues a los sillones, de repente, donde hay, o también en lugares donde hay, si hay alfombra, ¿no? Estos van a eliminar los huevos, pero penetran a la piel y producen unos pequeños túneles. En el interior dejan caer los huevos, y de los huevos van a ser las larvas, y luego pasan a ser ninfas. A ver, las larvas y ninfas, que luego estas van a salir, luego salen y se diferencian en hembras y machos, nuevamente fecundan, y estas luego ingresan para colocar nuevamente, cavando túneles para colocar sus huevos. Por ello se ven las manchas oscuras. En el interior deben haber ninfas, larvas y ninfas de estos Sarcoptes scabiei. Ahora, puede meterse hasta los colchones. El caso de un ingeniero que vino al laboratorio, el ingeniero, creo que era electricista o ambiental, bueno, no le pregunté los detalles. Este señor se fue a arreglar hacia la zona un poco alejada de la ciudad, acá en Lima. Se fue a arreglar una conexión, ya no sé si sería de luz, pero bueno, la cosa que llegó a esos lugares para arreglar con respecto al, bueno, en ese ambiente. Y se le ocurre sentarse en un sillón viejo que le brinda una persona. Le dice, tome asiento si desea, ¿no? Bueno, se sienta, solo se ha sentado, pues digamos, unos 5 o 10 minutos, y se volvió a levantar. Solo eso sirvió para que estos ingresaran, porque él no se ha sentado mucho tiempo, como me mencionó. Luego comenzó con prurito en diferentes partes, en la parte del abdomen, en el pecho, y comenzó pues a molestarle, cada vez molestarse, porque estos cavan túneles y debe producir un prurito terrible. Fue al hospital, fue al médico, y no le detectaron, no le mandaron a un buen diagnóstico, le pensarían que era no sé qué, le habrán pensado que era alergia o qué sé yo. El caso que no le mandan a un diagnóstico para determinar si es la sarna, si es Sarcoptes. No pudieron, y continuaba la infección y aumentaba y aumentaba. Llegó al laboratorio, le tomamos una prueba. Entonces, una técnica para tomar la prueba es con la cinta Scotch. Con la cinta Scotch le tomé una prueba, y lo que se pegaron
en la parte pegajosa de la cinta, lo coloqué sobre una lámina portaobjeto y de esta manera pude observar al microscopio y vi, pues justamente vi a una hembra, o bueno, pero era un adulto ya, un adulto que estaría pues casi en la salida del túnel, en la parte ya de la salida al exterior de Sarcoptes scabiei. Se trataba de Sarcoptes scabiei y era importante la identificación para que le hagan tratamiento. Mientras no le hacen un buen diagnóstico, el tratamiento es otra cosa, le están dando otro tratamiento y no favorece a eliminar a estos ácaros. Entonces, eso es importante. Y bueno, luego le dan tratamiento con una crema tópica que tiene permetrina al 5%, que se va a aplicar desde el cuello hasta la planta de los pies, y eso se repite hasta después de 7 días, que ya uno se mejora, ¿no? La recomendación es el lavado de toda la ropa, las sábanas, las toallas, todo a 60 grados, ¿no? Con agua caliente, porque estos ácaros son bien difíciles y el problema es a veces el contacto bastante continuo con los animales. Entonces, esas personas son las que sufren a veces se llenan de esta infección por la sarna. En los animales también le llaman la acariasis y accidentalmente se va a transmitir al hombre por contacto con ellos. Y las lesiones también van a ser cutáneas, con pápulas o vesículas, y ocasionalmente pueden producir una dermatitis pruriginosa. Se encuentran también en los perros, gatos, roedores, en las aves, los reptiles. Hay 2 especies descritas, el Sarcoptes scabiei variedad suis y el Sarcoptes scabiei, que es la variedad canis, ¿no? Entonces, suis es del cerdo y canis en los perros. Entonces, es importante tener ese conocimiento para no tener un contacto directo con estos animales que están infectados eh, con la sarna, ¿no? Vamos a ver ahora la blefaritis. Pasamos a la blefaritis. Son 2 especies importantes que se encuentran en el hombre. Desmodex folliculorum y Desmodex brevis son 2 especies. Estas habitan pues los folículos pilosos, como observamos acá en el folículo piloso o en las glándulas sebáceas también, que pueden encontrarse en la cara, en las pestañas, en las cejas, en la barba o en las glándulas sebáceas, en cualquier glándula sebácea anexa. Miden de 100 hasta 400 micras y su aspecto es vermiforme, alargadito. Acá observamos a microscopía electrónica de barrido que se observa, ¿no?, lo que es alargado y tiene sus 4 pares de patas, se puede ver las patas, la cabeza, y algunos, como en el caso de Folliculorum, vamos a encontrarla mayormente, ahora vamos a ver. Bueno, antes de eso vamos a ver el ciclo. Su ciclo va a demorar aproximadamente, digamos, como son horas, 10 días, aproximadamente 10 días en su ciclo. Los adultos colocan sus huevos, de los huevos pues salen van desarrollando ya a las 60 horas, ya son larvas. Estas larvas a las 36 horas más ya son protoninfas y después de 72 horas ya son ninfas y luego 60 horas después ya son adultos. Entonces su ciclo aproximadamente dura 10 días. Desmodex folliculorum, entonces, lo vamos a encontrar en las pestañas, por ejemplo, en las pestañas. Se ha evaluado en los lugares como en las casas de reposo. Mayormente en las personas mayores es un problema cuando se presentan estos ácaros. Las personas se les comienza a lagrimear la vista, tienen problemas que va avanzando poco a poco. Estas van a colocar entonces huevos
luego va a continuar su ciclo y todo lo hace en el interior del folículo piloso. Entonces también la persona va a tener molestias de prurito y de algo de un cuerpo extraño, ¿no? Por la presencia del cuerpo extraño. Vamos a ver entonces la blefaritis por ácaros como Demodex. Hay casos tan avanzados y lo otro que esta blefaritis puede hacerse crónica, ¿no? A nivel mundial es conocido ampliamente en el mundo debido a su alta prevalencia pues en los pacientes y que es dificultoso el tratamiento. La recurrencia de esta enfermedad es muy alta y tratamientos son generalmente a veces de por vida. Los síntomas es con la aparición de costras, se ven costras, acá se ve irritada la vista de esta persona y luego costras o con una especie de caspa en la base de las pestañas, algo así. Los ojos lo va a tener irritado, fibrosos. Bien, entonces, eso es acá casos graves, como vemos en la parte alta de las figuras, casos graves, y acá se puede ver una, un contenido blanquecino como si fueran caspa, ¿no? Y todo está afectado, ha afectado el párpado. En este caso lo tiene dañado el párpado. Entonces, acá en el ojo irritado, todavía el párpado está rojizo, está un poco inflamado por la presencia de estos. Acá observamos en un corte histológico, ingresando pues Demodex, ¿no? En el lumen del folículo piloso. Ya por Demodex brevis, miren, mientras que el Demodex folliculorum lo encontramos generalmente en las pestañas, mayormente en las pestañas. Entonces, ¿cómo detectar? ¿Cómo detectar, saber que se trata de Demodex? Tiene que mandarse a diagnóstico laboratorio. Y en el laboratorio, una de las técnicas importantes es, pues, con una pinza sacar un pelito, o sea, un pelo de un extremo y del otro extremo. O sea, sacando solamente dos pestañas, ¿no? Las pestañitas, colocarlas en una lámina portaobjeto y cubrirlas con la cinta scotch. Luego, cuando se lleva al microscopio, porque esto tiene que verse al microscopio, se va a observar que en el folículo estaban estos desmodex, porque este es una de si no, se trata de otro aspecto. Pero si vemos que hay desmodex, entonces toda la irritación, la inflamación que tiene acá esta persona que ha iniciado la infección, se puede identificar que es una blefaritis por Demodex. La demodicidosis por Demodex brevis, esta va a habitar en las mejillas, en la frente, en la nariz, en los párpados. Se alimenta de la grasa, del sebo, y, eh, y también puede estar relacionado con la rosácea. Se ha observado que en la rosácea, en las personas que tienen rosácea, se debe también a estos Demodex. Bien, entonces, uno de los problemas es la exposición a los gatos, la crianza de roedores, cerdos, ¿no? La seborrea, el uso de corticoides tópicos, todo eso a veces favorece a que estos pues se multipliquen y bueno, causan daño a nivel del tejido. Esta rosácea se ha descrito como en 13 millones de personas que pueden ser afectadas y que durante la tercera y cuarta década de la vida, o sea, ya un poco avanzadas, ¿no? Y se puede ver acá en el señor también, acá en la parte de la frente, igualmente por el cuello. Y cuando se toma la muestra para observar microscopio, se observa que este Demodex brevis no tiene el abdomen muy largo como lo tiene la otra especie. Sí, pero lo demás sí es idéntico, tiene sus 4 pares de patas.
La trombiculiasis o trombidiosis es por trombícula. Neotrombícula, SP, es conocida, este insecto es de color rojizo y también se encuentra ampliamente distribuido. Aquí es conocida como Neotrombícula autumnalis, ¿no? Anteriormente su sinónimo es trombícula, pero ya determinado definitivamente como Neotrombícula autumnalis. También le pueden decir una trombícula irritans. También son conocidos como los izangos, vinchucas, el bicho rojo, el ácaro rojo, que se encuentra en los matorrales, y son, sí, son rojizas, coloradas. Le llaman tan alzahuates, aradores o chivaconas, perdón. En su ciclo, pues, en su ciclo biológico, estas arañas colocan los huevos que van a pasar a un estado de larva y después de ninfa, y continuando así de esta manera el ciclo. ¿Dónde lo vamos a encontrar estas larvas? El problema son las larvas, ¿no? En las larvas. Es importante entonces la dermatitis causada por la picadura de estas larvas. Los podemos encontrar a veces en los restos de tallos que a veces están tirados, tallos secos, en los bordes se ven pues cúmulos de puntos rojos, eso es el trombícula, de puntos rojos, que se observan pues en las plantas apicales herbáceas y que a veces están tiradas en el suelo. En los perros, acá vemos en el perro, se está multiplicando, está produciendo daño a nivel, bueno, entonces esta neutronlícula también está relacionada con las bacterias, puede llevar bacterias y lo relacionan con la enfermedad de Lyme, la borrelia, Burgdorferi, y también por la erliquiosis, por la Ehrlichia phagocytophila, la erliquiosis en los perros, ¿no? Entonces parece que está bien, está relacionado, o sea, serán los que toman sangre y tenían la forma como pasarían a los animales también, ¿no? Si un animal está sano y pasado de otro animal. Y en las personas se puede ver que van al bosque, accidentalmente les ingresa, tienen todo en la parte del vientre, y en los casos también de los varones, bien. Los ácaros del polvo son otro grupo, y estos ácaros los vamos a encontrar en las esquinas puede ser del polvo de las ventanas, ¿no? Si con un pincel colocamos todo este contenido de la tierra en una, digamos, en una plaquita, una placa, sería una placa de Petri, y lo llevamos al microscopio, vamos a ver que hay cantidad de ácaros, en el polvo hay cantidad, estos que producen alergia, ¿no? Las personas a veces tienen rinitis alérgica y asma. Eh, el contenido que segregan son potentes alergenos que van a sensibilizar o inducir síntomas respiratorios. Las personas a veces tienen problemas respiratorios a consecuencia de estos ácaros. En algunas regiones también afecta hasta el 30% de la población y el 90% de ellos son asmáticos. Esto está relacionado con el asma. Uno de ellos es el Dermodefagoides teronicinus y el otro es el Dermatofagoides farinae. Eh, Hay otros más. Solamente vamos a mencionar estos dos, pues estas han sido colectadas inclusive de las sábanas, las almohadas, de las alfombras, en las cortinas, eh, pues en los muebles blandos, en los peluches, colchones, en los sofás. No es recomendable que los niños tengan pues estos peluches. En los peluches puede estar. Entonces, ¿qué les favorece? La humedad relativa a un 75% a un 15% que haya en el colchón, ¿no? El calor y luego la transpiración de sus ocupantes va a aumentar la temperatura a una temperatura de 25 a 30 grados centígrados.
En un 75% decíamos cuando a 15 grados ya es suficiente, pero miren, aumenta inclusive la temperatura y la humedad y se incrementa en un 5 a 8%, ¿no? Esto cuando la persona pues justamente va a dormir. Entonces va a favorecer mucho más a que esto se siga multiplicando. Las garrapatas, tenemos garrapatas de la familia Argacide y Ixodide. En las garrapatas Argacide son las garrapatas blandas. ¿Por qué llamamos blandas? Porque estas garrapatas, si las miramos dorsalmente, no se ve en la cabeza o capítulo. Si lo volteamos, recién la cabeza lo tiene en la parte ventral, la cabeza o capítulo, llamado así en ellos. Dentro de estas garrapatas blandas está Argas, Otobius y Ornitodorus. Mientras que se diferencian de la otra, de la familia Ixodide, porque este grupo tiene el capítulo o cabeza bien prominente. Si está dorsalmente lo vamos a ver, pues vamos a ver en la parte anterior. Estas son las garrapatas duras. De este grupo de garrapatas duras tenemos a Rifficephalus, Bófilos, Ixodes, Dermacentor, Amblyomnia, Yalomnia y Aenophysalis. Un grupo de garrapatas que son bien importantes. Estos también son hematófagos y se van a fijar en el hospedero. Tal vez alguien tiene, pues, ha tenido la oportunidad de observar en los perros, ¿no? La garrapata que se prende va con el capítulo, o sea, es el capítulo, la cabeza, la que se queda clavada en la piel de los animales y cuando se jala, se queda la cabeza en el interior. Entonces hay que tener técnicas, entonces si en los animales, en el perro se ha observado que se puede suceder y se queda, entonces hay que tener técnicas para poder hacer que éstas se desprendan, se desprendan con todo el capítulo y no lo dejen en el interior del tejido. Se fijan entonces fuertemente a su hospedero, son altamente resistentes al ambiente por su cutícula que es gruesa, bien resistentes. No tienen enemigos, son libres de enemigos naturales. No tienen especificidad también de hospedero, pueden estar en los animales y en el hombre. Ahora, el tiempo de duración de su ciclo es inclusive de varios años y tienen alto potencial biótico, como se menciona, ahí pueden colocar hasta más de 20.000 huevos. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, por ejemplo, los ganaderos, si lo tienen a su ganado en cierto lugar, para limpiar esa zona, los llevan muy lejos, los llevan lejos a otro lugar para pastar, y así lo tienen en diferentes lugares. Y cuando regresan después de varios años al mismo lugar, al inicio donde comenzó la primera ruta de migración, nuevamente estos son tan resistentes que es como si estuvieran esperando. Nuevamente se reactiva todo y comienzan pues el proceso de infección. Ornitodorus, por ejemplo, se encuentra en las grietas, en las hendiduras de los nidos de las aves, las madrigueras de los roedores, ahí van a estar escondidos. También es un vector, va a pasar la borrelia, la fiebre recurrente, o sea, van a pasar, pues, ¿cómo se llama? Bacterias, ¿no? Que van a afectar tanto a los animales como también, en algunos casos, al hombre. En este caso, esta Ornitodorus, pues del huevo, hay un estadio de larva que se inicia con la larva. Estas mudan para pasar a una ninfa 1, luego la siguiente muda pasan al ninfa 2 y después de la tercera muda ya se transforman en hembras y machos. La hembra es la que va a producir cantidad de huevos y estos son los que pues pueden infectar no solamente a otros hospederos, y también al hombre. Y como vemos acá, nuevamente, estas son las garrapatas blandas. Su capítulo se puede ver ventralmente, pero no se puede ver cuando se tiene en la forma dorsal.
Ahí vamos a ver. Entonces, rifocéfalos sanguíneos, que es bastante conocido en el perro, se encuentra en los perros, su transmisión transmite a la riqueza agente causal también de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Entonces, por ejemplo, esta garrapata que está en el perro, el adulto, después de 14 días, cae a la tierra, al ambiente, al suelo, y es una hembra, pues, que va a colocar los huevos. De los huevos sale una larva. Estas larvitas se transforman en ninfas hexápodas. Esta ninfa hexápoda puede ingresar ya al hombre, y puede tomar sangre y seguir desarrollando, o puede ingresar a un perro, que sería un primer hospedero, y puede estar en este perrito como 6 a 21 días. Luego la ninfa se desprende, y esta ninfa también es infectiva para el hombre. Estas ninfas, que pueden alimentarse también del hombre y pueden transmitir la riqueza, pueden transmitir al hombre. Estas entonces ya pueden ingresar al hombre. Sin embargo, si no llegan a ingresar, si no ingresan a otro perrito, a otro hospedero que puede estar muy cercanamente, en ellas van a estar pues un promedio de 6 días, o por decir una semana. Luego estas nuevamente se caen y mudan y se transforman en adultas. Las adultas también pueden ingresar al hombre. Entonces, este es el ciclo en el caso de esta garrapata, que va desarrollando y va ingresando hasta en 3 hospederos, en este caso de los perros, en 3 perros, en 3 hospederos diferentes. ¿Qué enfermedades son transmitidas además por las garrapatas? Pues la mayoría transmiten enfermedades como virus, bacterias, parásitos. Una de ellas, que del grupo de los parásitos, es la babesiosis, que tal vez no vamos a poder mencionarla, pero bien importante. Y también la erliquiosis humana, ¿no? En los ciervos se encuentra Ixodes escapularis. En el perro está Dermacentor variabilis, que pueden también estar infectados y propagar estas bacterias, como la fiebre de las garrapatas del Colorado, la enfermedad de Lyme, la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Bien, entonces, ahora, se menciona también otras enfermedades que pueden causar daño al corazón, al sistema nervioso, a los riñones, a diferentes partes del cuerpo, a los órganos, ¿no? Como el hígado, y provocar la muerte. Bueno, en caso de babesia, la babesiosis, pues en la parte silvestre, pues están en los ratones, con los ratones, los roedores. Estos, cuando toman sangre de este roedor, pues puede tomar la sangre y va a llevar la babesia. Inocula luego a una persona, ¿no? Acá estamos viendo, inocula luego, o sea, ingresa los gametos que corresponden a la babesiosis, y luego finalmente va a producir una esporogonia en las glándulas, ya en las glándulas salivales, se va a multiplicar y van a estar listos para salir. Si esta garrapata toma sangre de una persona, es el momento que le inocula. La cantidad de esporozoitos que van a ingresar, muy parecido al de la malaria. Entonces, esta es la forma como ingresa babesia a la sangre. Y inicialmente, bueno, cuando es trofozoito, se va a parecer mucho al trofozoito de Plasmodium. Por ello es importante siempre mencionarlo. Pero hay una diferencia importante en Plasmodium, perdón, en la babesiosis. Se van a encontrar en 4
Los trofozoitos o que se van a dividir se forman como una cruz y le llaman la cruz de Malta. Esa sí no se presenta en malaria, entonces esa sería la forma para poder diferenciarla. Aquí está, observamos entonces la cruz de Malta, que no se presente por plasmodium, que vamos a ver posteriormente. Entonces, aquí con los trofozoitos sí nos podemos confundir, pero ya cuando estos ya maduran, se van multiplicando estos trofozoitos y forman la cruz de Malta. Es difícil, pues ya, o sea, fácil para detectar que no se trata de plasmodium, sino de babesia. Entonces, eso es importante que tengan conocimiento los que en los laboratorios que hacen análisis, ¿no? Puede presentarse en algún momento. Este cuadro sobre las especies de babesia de importancia médica, y podemos ver acá está Microti, Divergens, Gibsoni, la WA1, especies relacionadas con Divergens, tenemos en humanos, generalmente Divergens en humanos, especies relacionadas con Microti, que también se encuentra en mamíferos y humanos, la caucásica igualmente en animales y humanos, y la canis no ha hecho, todavía no se ha encontrado en el hombre, ¿no? En humanos, pero los demás sí. Ahí tenemos en cuanto en roedores como humanos, en vacunos y humanos, o perros y humanos. Su distribución, pues, ampliamente distribuida en el mundo, es cosmopolita, el microti en Europa se encuentra Divergens, en Estados Unidos y Asia. Bien, entonces, para terminar, tenemos acá en la revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología, inclusive del año 2005, hay la publicación de la erliquiosis humana, esta erliquiosis pasada por las garrapatas, de erliquia trombocítica en la sangre periférica. Hay que revisarla. Los resultados de este estudio muestran pues la frecuencia con que se detectó las mórulas de erliquia. Las mórulas de erliquia pueden estar presentes, son como pequeños puntos. Entonces, 68 de las 182 muestras analizadas, en un 37,36% se encontró, pues, luego también la localización de la mórula fue intraplaquetaria en todos los casos. Se puede ver en la figura 1 y en la figura 2, bueno, en la 2 se ve un poco mejor, pero no se encontraron mórulas en los leucocitos, pero aquí sí se puede observar las mórulas, le llaman a estos puntos oscuros que se notan aquí. En la literatura, dicen, no se han encontrado reportes en la que se ha identificado en sangre humana mórulas no se encontró otro reporte, ¿no? Pero este es un primer reporte que se había presentado. Entonces, esto se debe de tener cuidado. Si la persona lo tiene, requiere tratamiento. ¿No? Muchas veces no, esta babesiosis es una zoonosis que pasa de los animales al hombre, entonces no es una infección, digamos, común, ¿no? Por lo tanto hay que tener bastante cuidado. Y finalmente por crustáceos, que pueden ser son artrópodos acuáticos que respiran por branquias. Su cuerpo también está formado por cefalotórax y abdomen, con numerosos apéndices igualmente, y son 5 pares de patas natatorias. Estos forman parte del plancton. En el plancton los vamos a encontrar y son hospederos intermediarios de los helmintos del hombre y de los animales. Así tenemos adenocéfalos pacíficos, va a tener como un primer hospedero a un copépodo. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente adenocéfalos está en el lobo marino. El lobo marino elimina las heces en el mar. Esta sale el coracidio. Este coracidio va a un primer hospedero. Y un primer hospedero son los copépodos. En los copépodos
se desarrolla y pasa a otro estadio en un pez. Estos son los peces planctónicos. Aquí se desarrolla una larva procercoide. Sin embargo, estos pececitos son ingeridos por peces óseos, ¿no? O peces más carnívoros, los teleostios, peces carnívoros, y en ellos se va a enquistar. La larva se enquista sobre la superficie de las vísceras y también la superficie del tejido muscular. Luego, entonces, este sería el ciclo, ¿no? El ciclo. Y el hombre se infecta al ingerir ceviche de pescado. Esa es la forma, entonces, cómo se infecta el hombre. Bien, entonces, eso sería, aquí servirían de hospederos intermediarios. Gracias, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿cuál sería el parásito de la cruz de Malta? Ahora que da ese signo. Ah, esto es importante, sí. En la babesiosis. Acá también está, a ver, vamos a ver. La babesiosis, acá está. Aquí tenemos que, cuando se le hace, la persona va a tener un cuadro muy parecido a la malaria. Entonces le sacan la sangre, le hacen un frotis y al colorear con Yemsa se debe observar que el parásito ingresa también al glóbulo rojo, al igual que lo hace para la malaria, Plasmodium vivax, perdón, o falciparum. Estos forman trofozoitos, ¿no? Son trofozoitos y que se van dividiendo, se dividen en dos, pero cuando está en esta fase de anular como un anillo, ahí puede confundir y pueden dar un diagnóstico de que se trata de malaria y no saben que este puede ser un caso de babesia. Entonces, es importante que las personas en los laboratorios que hacen análisis tengan ese conocimiento de que se debe revisar con detalle. Si se ve dos, sabemos que también como si fueran dos anillos, porque si son alargados ya es más sospechoso, ¿no? Si se viera como un par de anillos, puede uno confundirse con Plasmodium falciparum, que presenta pues dos o tres trofozoitos anulares. Sin embargo, cuando observamos con más detalle, en este caso hay que observar y observar, podemos encontrar cuatro. Si encontramos cuatro formando una cruz, le llaman la cruz de Malta. Si se encuentran con cuatro trofozoitos así divididos, eh, es que sería la cruz de Malta, ya diríamos que se trata de babesia. Entonces, esa es una característica importante para babesia. Luego también las otras estructuras que van a observar van a ser, pues, digamos, típicas en cuanto a babesia o al plasmodium. No sé si se entendió, joven. O sea, son otros parásitos que estarían dentro de de la garrapata. Claro, la garrapata al tomar sangre nos pueden pasar. Y justo esta garrapata tenga parásitos, o sea, parásitos, ¿no? Como es la babesia, que en las glándulas salivales se multiplican. Esa garrapata ha tomado digamos, de un animal enfermo, ha tomado sangre y luego se han multiplicado los parásitos en esta garrapata y luego esta garrapata accidentalmente puede tomar sangre de una persona y es el momento que estos parásitos ya se han multiplicado y se acumulan en la glándula salival. A la hora que toma sangre, esta garrapata de una persona sana va a inocular las formas parasitarias de esta, de esta garrapata, ¿no? Perdón, inoculan en la sangre, van a inocular en la sangre entonces estas formas que estos parásitos ingresan y toman la forma solamente una forma anular, que en una forma, digamos, en una fase inicial de repente no se detecta la cruz de Malta y pueden decir que la persona tiene malaria, porque todo el cuadro va a ser muy parecido a la malaria. Y la otra forma que había olvidado decirle es también por transfusión sanguínea. Estas son resistentes en los bancos de sangre y puede pasar a la persona, le necesita sangre, entonces del banco de sangre pues inoculan a la persona.
Muchas gracias, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas voy a tener que salir, pero voy a ver cuántos hay. A ver, quiero ver cuántos han ingresado, por favor. Voy a salir de la diapositiva. A ver. Sí, hay 65 alumnos y voy a entrar a la lista, por favor, a la lista. Hay 75 alumnos, no, hay 65, ¿no? Casi 10 alumnos no entran, casi 10 alumnos faltan. Al azar, voy a llamar solo al azar. Acuña. Presente, doctora. Sí, porque hay dos Acuñas, muy bien, respondieron dos. Altamirano.